Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo CLAD. Es un organismo público e internacional de carácter intergubernamental. Su creación en 1972 fue respaldada por la Asamblea General de las Naciones Unidas con la idea de establecer una entidad regional que tuviera como eje de su actividad la modernización de las administraciones públicas, un factor estratégico en el proceso de desarrollo económico y social. Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo CLAD, por la reforma, modernización e innovación del Estado y la administración pública. Muy buenos días o buenas tardes, según corresponda. Le damos a todos la más cordial bienvenida a esta edición del año 2024 del curso internacional La Agenda 2030 en Iberoamérica, cómo avanzar sin dejar a nadie atrás, a cargo del profesor Manuel Arenilla. Les recordamos que esta actividad está siendo grabada y podrá ser vista en diferido eh, luego de culminada la sesión de hoy y estará disponible en el campus virtual de la Escuela del CLAD. Les agradecemos, puedan estar atentos al grupo informativo que está en WhatsApp para todo lo concerniente a las próximas convocatorias de actividades por realizar en nuestro campus virtual. Sin más preámbulo, dejo con ustedes al profesor Manuel Arenilla. Adelante, profesor. Pues muy buenas tardes desde Madrid, desde España, y buenos días para ese lado del mundo. Bueno, estamos ya en la semana 3, estamos ya, en fin, más allá pasando el Ecuador, y tengo que hacer, bueno, algunos llamados, ¿no? El primer llamado es, por favor, no dejen atrás los ejercicios, las actividades y la participación en el foro. He extendido las entregas para que se puedan realizar, en fin, con algo más de comodidad, teniendo en cuenta que hemos tenido alguna dificultad para arrancar el curso, ¿no? Pero por favor, yo creo que es muy interesante que ustedes se hayan comprometido en la realización de este curso, y también es muy importante que para el resto de los participantes que todo el mundo haga sus aportaciones, tanto en el foro como en las actividades, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, vamos a ver si conseguimos en esta semana tercera, pues ponernos al día. Si ustedes tienen alguna, y ya lo ha hecho alguna persona, si alguna persona tiene alguna dificultad muy concreta, pues bueno, se pone en contacto conmigo. Yo soy de lo más flexible, o sea que aquí lo que importante es acompasarnos al ritmo y las obligaciones que tienen cada uno de ustedes, y con el objetivo de poder sacar el máximo aprovechamiento del curso, ¿no? Bueno, vamos a hacer la presentación del tema 3, que es, bueno, se refiere a alianzas en América Latina, en Iberoamérica. De hecho, este curso en una de sus primeras ediciones se llamaba así, ¿no? Experiencias y alianzas, es como se llamaba en Iberoamérica. Vamos a ver lo que significan las alianzas. Aunque ya estaban los objetivos del milenio, se le da mucha más importancia en la Agenda 2030, y todo el sistema de Naciones Unidas y también la cooperación internacional y también distintos organismos internacionales, bueno, pues han ido poniendo énfasis en este aspecto. Los desarrollos de la neurociencia en las ciencias sociales y en fin, la reflexión, digamos, que hacemos cada uno de nosotros en nuestro día a día de cómo generar conocimiento, nos indican que el conocimiento surge de las conexiones, tanto neuronales como sociales, y que no es posible vivir en sociedad sin vivir grupalmente, y por lo tanto establecer alianzas de distinto tipo, y no es posible, esta sería la parte que nos interesa, avanzar y la consecución de la Agenda 2030 y de sus ODS sin fortalecer alianzas de la más diversa naturaleza. Bueno, vamos a profundizar en eso hoy. Vamos a ver el significado de las alianzas. Antes vamos a ver las declaraciones que hay, de Naciones Unidas, ya antes, justo antes de la aprobación de la Agenda 2030. Bueno, es una plataforma, los ODS, y establece, y ese es el llamamiento, ¿no? Asociación entre el sector público, el privado y la población organizada y también individualmente. En ese sector social están las organizaciones no gubernamentales, están los sindicatos, están las iglesias, están las universidades, etcétera, etcétera. Por lo tanto, estamos hablando de que no es posible conseguir los objetivos de la Agenda 2030 si no hay una compartición de los distintos recursos. Vamos a seguir en esta idea, ¿no?
también Naciones Unidas. En este caso nos vamos, en vez de a la zona de América, nos vamos a la zona de Asia y Pacífico en el 2024, unos documentos que vuelve a reiterar esta idea, ¿no? El éxito de la Agenda 2030, la cifra en las alianzas efectivas. Y esto, si reflexionamos, a mí me gustaría que en el foro se debatiera y que lo viéramos, porque, bueno, hagan una reflexión ustedes de su día a día, porque muchas veces cuando se les pregunta en el foro cuáles son las dificultades, los aceleradores, siempre hablan en clave interna, ¿no? Algunos de ustedes sí que lo hacen, y es así, hay que reconocerlo, y hablan de alianzas, de acuerdos con otras, con la sociedad, pero también es necesario con otras organizaciones de todo tipo, ¿no? Bueno, vamos a ver si en este curso esta idea se queda clavada, digamos, más o menos como muy operativa en esta semana, ¿no? Bueno, yo le pregunté a ChatGPT 4o, le pregunté sobre esta cuestión y le dije, bueno, ¿cómo está la cuestión de la cooperación, de las alianzas, etcétera? Y dice que hay una mayor cooperación en áreas muy clave como son tecnología, la salud y la salud global, pero que las tensiones geopolíticas, las desigualdades siguen siendo obstáculos importantes. Bueno, ChatGPT es muy políticamente correcto, lo que nos viene a decir es que no estamos avanzando precisamente a los grandes obstáculos que se están produciendo en la última década, muy especialmente las tensiones geopolíticas y estas desigualdades que hay entre países, pero también dentro de cada uno de los países, dentro de los distintos grupos sociales, ¿no? Bueno, nos está dando una pista de que efectivamente tenemos que solventar una serie de cuestiones importantes para poder progresar, no solo en las alianzas, sino como hemos visto, como señala las Naciones Unidas, pues también en la propia Agenda 2030. Vamos ya de manera más concreta al significado de las alianzas. Bueno, el secretario general, bajo cuyo mandato se aprobó la Agenda 2030, bueno, dice que necesitamos para el éxito de la Agenda 2030 alianzas sólidas, inclusivas e integradas a todos los niveles. Vale, sigamos con esta idea. En este caso, Ángel Gurría, el anterior secretario general de la OCDE, en 2015, cuando se aprobó la Agenda 2030, bueno, lo que ponía énfasis es en que existía un amplio margen y mejora de la participación en la elaboración y evaluación de las políticas públicas. Y para eso, este es un gran reto, y quédense con esta idea, las administraciones públicas tienen que adoptar iniciativas de participación más accesibles, específicas, relevantes y atractivas. Piensen ustedes en qué participación ofrecemos los poderes públicos a nuestro entorno, a nuestra sociedad, y quizás ahí encontremos la clave de su poco eco o de su poca acogida, ¿no? O de su poco éxito. Bueno, tienen que ser, repito, accesibles, específicas, relevantes y atractivas. Es decir, tienen que ser útiles y tenemos que facilitar su acceso, ¿no? Y tienen que ser del ámbito a las personas a las que nos estamos dirigiendo, a los colectivos y a los intereses que nos estamos dirigiendo, ¿no? También la OCDE, en 2016, dice, ¿qué pasa cuando, bueno, qué necesitamos? ¿Qué tipo de participación? Bueno, la participación la liga a la diversidad. Cuando hablamos de diversidad, la diversidad no es simplemente una reflexión teórica, sino que tiene que estar vinculada a un elemento práctico y operativo, que es precisamente la participación. Y entonces, ¿quiénes tienen que estar representados? Bueno, pues OCDE pone el dedo en la llaga diciendo los que no están suficientemente representados. Son mujeres, minorías raciales, étnicas, religiosas, los pobres, ancianos, personas con discapacidad y algunos otros grupos minoritarios, ¿no? ¿Por qué? Cuando no se incorporan esta diversidad, estos grupos, caeremos claramente en políticas sistemáticamente sesgadas. Fíjense que aquí ya no es solo una reflexión moral, que sí que se hace, evidentemente, sino es una reflexión desde el punto de vista operativo de las políticas públicas. Cuando no somos diversos, cuando no integramos la participación especialmente de estos grupos, estas minorías, lo que estamos haciendo es sesgando las políticas a aquellos que las adoptamos, que tenemos unos sesgos que precisamente de carácter excluyente. Quédese con esta idea, porque para mí supuso en fin, una reflexión importante en su momento, hace casi 10 años, y dije, bueno, efectivamente, no solo es una cuestión teórica, ética o moral, ¿no? O filosófica, sino que claro, es claramente operativa, si no es muy complicado. Tenemos que pensar que si no integramos a las personas, pues bueno, van a producir unos efectos. ¿Qué efectos son los que se producen cuando no integramos, sino la diversidad y la participación mediante esas alianzas? Bueno, pues que los ciudadanos sufren exclusión social. Y atención, dice la OCDE, ven mermados sus derechos civiles, sociales, económicos y culturales y su nivel de vida. Y esta exclusión fragmenta la sociedad y deja fuera de la participación en la vida social mayoritaria a quienes la padecen. Es decir, exclusión. Fíjese que la desafección ciudadana, lo que nos viene a plantear la OCDE, no se produce porque las personas se desenganchan,
son desafectas de las instituciones públicas, sino que porque son las propias instituciones públicas las que no integran la diversidad existente en la sociedad, lo cual genera rechazo y desafección. Esta es una visión que pone el dedo en la llaga, ¿no?, sobre qué estamos haciendo mal y seguimos haciendo mal. Bueno, también Naciones Unidas, bueno, que necesitamos, las ODS son una plataforma para armonizar. Hay muchas definiciones de las ODS o de la Agenda 2030 y es una plataforma para armonizar la acción privada, las políticas públicas. Y esto significa el establecimiento, de nuevo, sector público, sector privado y la población responsable. Ya lo he dicho antes. Para ser coherente con esta idea, lo que nos dice la Asamblea General de Naciones Unidas es que, bueno, que por ser operativos. Y Naciones Unidas, ya lo veremos después, ha creado una plataforma precisamente sobre alianzas, sobre cooperación, donde podemos encontrar una infinidad de buenas prácticas desglosadas por cada una de los ODS. Bueno, entonces, esto, es decir, no solo es quedarse en la teoría, sino decir, mire, esto es lo que se está avanzando en el mundo y yo les animo, porque este curso lo que se va desde primera edición, pero en las últimas 2 ediciones se le ha puesto mucho énfasis en precisamente los buenos casos, los casos de éxito en el mundo. Bueno, pues Naciones Unidas tiene una plataforma dedicada a esto de una manera específica, ¿no? Bueno, ¿y a qué ODS específicamente también afecta? Pues al ODS 17, que se refiere a fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. Hay una alianza anterior a la Agenda 2030 que ya se potencia durante los objetivos del milenio y esta alianza, que se llama de distintas maneras, es Pacto Mundial, Alianza Mundial, en fin, se llama de distintas maneras, lo que nos vuelve a pedir es que alentar y promover la constitución de alianzas eficaces de las esferas pública, público-privada y la sociedad civil. ¿Y qué se intercambian? Pues claro, inmediatamente podemos pensar, bueno, aquí el intercambio tiene que ser económico. Bueno, esto también lógicamente ayuda, es realmente importante, pero fíjense que también es el intercambio de conocimientos, de capacidad técnica, de tecnología y de recursos financieros y de todo tipo. Recursos humanos, recursos materiales, etcétera. O sea, que no solo es financiero, sino también ese compartir talento, ese compartir conocimiento, el compartir buenas prácticas y malas prácticas es enormemente importante para desarrollar este ODS 17. El ODS 17, pues, como es presumible, pues está relacionado con los otros 16 y está vinculado a una serie de objetivos muy claros, una serie de objetivos dentro del 17, que son el derecho a la autodeterminación, al desarrollo, a la solidaridad internacional, a aprovecharse, disfrutar de los beneficios del progreso científico y también el derecho a la vida privada, incluso el respeto a los derechos humanos y principios éticos en el uso de las estadísticas y su recolección, ¿no? Bueno, pues esto es el 17 y realmente no es simplemente el último y de adorno, sino que efectivamente es un objetivo que vertebra a los otros 16 y que debe ser tenido en cuenta en cada uno de ellos, ¿no? Bueno, este es la alianza global, el pacto global, que tiene sus propios principios que se puede concatenar e hilvanar con los 17 objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Y que hacen referencia al medio ambiente, a la anticorrupción, a los derechos humanos y a los estándares laborales. Un trabajo digno y suficientemente remunerado, etcétera, ¿no? Bueno, en distintos documentos del Sistema de Naciones Unidas, en este caso es de CEPAL, establece y hace una buena relación de qué tipo de grupos son los preferentes o referentes o desde luego los relevantes, ¿no? Entonces hay, digamos, lo divide en 4 tipos de grupos: orientación identitaria, orientación territorial, orientación socioeconómica y orientación funcional. Bueno, aquí vienen prácticamente se pueden incluir algunos más, pero prácticamente, digamos, están representados todos los más, como he dicho, relevantes o significados, ¿no? ¿Por qué son importantes las alianzas? Bueno, porque se comparten experiencias, porque permite hacer un balance de los progresos de cada uno, por eso es tan importante que haya rankings y se pueda uno comparar tanto desde el punto de vista global de los objetivos a alcanzar, y lo tienen ustedes en las lecturas obligatorias y por supuesto en las complementarias. Y también es un llamamiento a qué podemos hacer nosotros para ayudar. Muchas veces decimos, bueno, pero esto es una cosa de los estados, de los gobiernos, individualmente, si ellos no se mueven va a ser muy difícil. Y el Sistema de Naciones Unidas nos llama a participar o crear un grupo en la comunidad local, ¿no?, para desarrollar los objetivos de desarrollo sostenible, pero también en tu organización laboral, tu organización institucional, ¿no? Y también
una forma de presionar desde la sociedad civil y desde el punto de vista individual a los gobiernos para que se asocien con las empresas para la aplicación de los ODS. Hay muchísimos casos ya de éxito en este 2024 en toda la región sobre esta alianza, con cientos o en algún caso miles de acuerdos y de propósitos para cumplir este pacto global, esta alianza que implica al sector social y al sector económico privado, ¿no? Aquí está la plataforma que les decía, es la plataforma de conocimiento donde ustedes pueden entrar y bueno, pues pueden encontrar numerosísimos buenos casos, buenas prácticas y en todos los objetivos de desarrollo sostenible, en las metas, etcétera, etcétera. Con lo cual, esto hace unos años era un poquito difícil, pero que en estos momentos, bueno, pues es realmente está al alcance de la mano y ha sido un esfuerzo gigantesco Naciones Unidas para hacer esta recopilación, ¿no? Bueno, he saltado, he ido para atrás. Y cada país, bueno, en este pacto global, en esta alianza, pues en cada uno de los países y a nivel mundial, este es el caso de Colombia, pues recientemente, el 18 y 19 de septiembre, pues había un congreso avanzando para cumplir con la Agenda 2030, donde en este pacto global están incluidas 23.000 participantes, 166 países en el conjunto del mundo y 96.000 informes o reportes. Fíjense lo que hay digamos, la información, la documentación y el conocimiento que se pueden extraer. Bueno, esta es la página del Congreso, perdón, del Congreso, sí, pero también de la Red de Colombia, que da cuenta también no solo de sus propios avances, sino también de la referencia a nivel mundial, ¿no? Bueno, pues aquí lo ven ustedes, plataformas, mesas, pacto en medios, gestión de conocimiento, noticias, biblioteca, etcétera, ¿no? Bueno, esto se puede ver en casi todos los países de la región y, bueno, en algunos con más desarrollo que en otros, pero desde luego esto es un buen ejemplo que puede ser imitado, ¿no? Vamos a algo un poco más teórico. Bueno, yo creo que el primer punto nos ha dejado más o menos claro que esto de las alianzas es importante y que nos puede ayudar enormemente como acelerador, que decíamos en la anterior semana, para poder avanzar en la consecución de los ODS, porque podemos, digamos, saltarnos algunos pasos viendo los éxitos que han tenido otros o las cautelas que hay que introducir en el desarrollo de la Agenda 2030. Desde un punto de vista teórico, la arquitectura institucional nos hace referencia a una serie de mecanismos y entre ellos, pues bueno, pues a las relaciones intergubernamentales, a la participación y la comunicación, que tienen que ver con lo que estamos hablando, también el resto, pero sobre todo estos dos últimos, ¿no? Participación, comunicación y relaciones intergubernamentales. Dentro de relaciones intergubernamentales tenemos alianzas nacionales, regionales, globales, también subnacionales y también el Parlamento o Poder Legislativo. Por supuesto que hay muchas más, pero bueno, estas son destacables porque cuando yo hice este trabajo hace unos años, que está publicado en la revista del CLAD, lo tienen ustedes referenciado entre las lecturas, pues esto quizás sea lo prioritario y porque algunos de ellos pues estaban poco desarrollados. Por ejemplo, las relaciones subnacionales y el Parlamento Poder Legislativo. Hoy, afortunadamente, se ha ido avanzando, pero hay que poner foco en estos elementos para poder desarrollar la Agenda 2030. ¿Cuál es la situación en Iberoamérica, especialmente en Latinoamérica? Bueno, pues no hay un modelo generalizado ni una visión integral e interrelacional, ¿no?, de los ODS o de la Agenda 2030. Esta es quizás la principal carencia que tenemos, muy propio de nuestro mundo, en el que vivimos, nuestra cultura iberoamericana. Tenemos diseños estructurales complejos, ¿no?, desde el punto de vista de las relaciones intergubernamentales, con comités complejos, con muchos integrantes, con distintos niveles, con distintos especialistas. Yo creo que en este caso menos es más, ¿no? Yo creo que hay que pensar y hay que utilizar lo que ya existe, los órganos ya especializados y simplemente incorporar un poco más de diversidad y la orientación, digamos, transversal de la Agenda 2030. Crear órganos específicos tiene ventajas, ya lo vimos en la semana pasada, pero también tiene dificultades porque hay que alimentarlo y eso es muy costoso. Y en algunos casos ese coste significa inactividad a lo largo del tiempo, ¿no? Esto, bueno, ¿qué supone? Pues gran dificultad para abordar en su integridad los ODS, ¿no? Y es muy difícil alinearlos con los objetivos e indicadores nacionales, con los planes, especialmente a largo plazo, con los presupuestos, que ya lo vimos también la semana pasada, ¿no? Se detecta en toda la región que la participación efectiva de los agentes sociales es débil, ¿no? Y el resto de los aspectos ya lo vimos, como el factor presupuestario y financiero es débil, la capacidad institucional, la debilidad estadística
y la falta de financiación específica. Pero bueno, nos estamos refiriendo sobre todo a lo que está en negrita, que tiene que ver con las relaciones intergubernamentales desde el punto de vista de la participación. Bueno, esta es lógicamente es una generalización para toda la región, pero bueno, la retrata bien, incluida España, ¿eh? O sea, yo no me quedo fuera de este retrato, ¿no? También, bueno, pues el sistema de cooperación internacional excluye de la ayuda al desarrollo de los países de riqueza media. Eso tiene una parte positiva, que es que los países entran en riqueza media, pero automáticamente salen de la cooperación. Entonces, la ayuda al desarrollo, y esto es un problema. Esto es un problema porque, claro, que uno llegue a la riqueza media no significa que sea suficiente, ¿no? Y, desde luego, es necesario esta ayuda al desarrollo en términos financieros, pero también en términos de conocimiento. Esto es muy importante, ¿no? Se detectan escasas alianzas regionales o locales y insuficiente conexión entre los legislativos y los ejecutivos nacionales, débil control y seguimiento democráticos en los parlamentos, también externamente, y realmente existen dudas sobre la influencia real de la sociedad en la implementación, seguimiento y control de la Agenda 2030. Es débil. Hay excepciones muy relevantes en América Latina, más en América Latina que en España, por ejemplo, y no así en el resto de Europa, donde, bueno, nos encontramos con una sociedad, digamos, que no ha integrado debidamente ese seguimiento, control, implementación y, en su caso, evaluación de la Agenda 2030, ¿no? Bueno, solo voy a centrar en lo que está en negrito. Bueno, la necesidad de la colaboración privada y social y reforzar la cooperación norte-sur, sur-sur y la triangular, ¿no? El otro día estábamos inaugurando, bueno, yo daba la conferencia inaugural, pero inauguraba la Secretaría de Estado de Función Pública y el director español de la Agencia de Cooperación Internacional, y hablaban precisamente de la necesidad de esa colaboración, de esa forma de ver el desarrollo y la cooperación internacional de una manera distinta. Y bueno, y también, bueno, hay que añadir que es necesario revisar los mecanismos de cooperación internacional en materia de financiación, que es insuficiente, y esta es una de las cuestiones que una posible Agenda 2032 a futuro pues habrá que revisar, ¿no? Establecer espacios de participación real entre las organizaciones y las instituciones públicas. Esto es realmente complejo. Esto, bueno, ojalá en el foro se pueda plantear, pero bueno, yo ahí lo dejo. Y yo creo que es difícil que la sociedad civil o los individuos, digamos, participen si no ven una actitud propositiva por parte y proactiva por parte de las administraciones públicas, de que esa participación, como dice a la OCDE, pues es relevante, es específica y sirve para algo, ¿no? Sirve para algo. Si uno ve que no sirve para nada, pues, por mucho que sea llamado a participar, pues realmente no lo va a hacer, ¿no? Bueno, la conclusión que yo llegaba en aquel trabajo que hice de los informes nacionales voluntarios sobre precisamente la arquitectura institucional y muy claramente en el caso de las relaciones intergubernamentales y de los mecanismos institucionales de cooperación y de integración a distintos niveles, es que probablemente sea mejor reforzar los mecanismos ordinarios efectivos, especialmente en materia de planificación, participación y de gestión, e integrar, como he dicho antes, de una manera transversal la Agenda 2030 y sus objetivos, ¿no? Esto yo creo que es más interesante, más que crear órganos. Creamos un órgano, lo anunciamos, lo colgamos en la página web y ya está, ¿no? Y decimos, bueno, creo que hay mecanismos, especialmente de carácter presupuestario, en materia de seguimiento. Cada país tiene distintos modelos, incluso algunos de ellos adscritos a la presidencia de la República, que son realmente importantes, ¿no? Desde el punto de vista de que ya realizan seguimiento de políticas públicas. Lo que pueden hacer, digamos, es impulsar, liderar la incorporación de los principios, valores, objetivos y metas de la Agenda 2030 en el conjunto de la acción pública, ¿no? Bueno, esto de Naciones Unidas nos dice, bueno, eso es simplemente un dibujo, pero bueno, es como un cerebro expandido, un cerebro crecido, ¿no? Para que no solo vale nuestro conocimiento, nuestras relaciones internas, ¿no? De nuestras neuronas, sino que es necesario expandirlo, ¿no? Crecerlo, aumentarlo, digamos una inteligencia aumentada, donde estén la gobierno nacional, los parlamentos, las instituciones filantrópicas, las organizaciones no gubernamentales, los gobiernos subnacionales, los pueblos indígenas, los agricultores, las mujeres, los niños, jóvenes, personas con discapacidad, etcétera, etcétera. Bueno, pues este es un poco el planteamiento. Si no tenemos este cerebro aumentado, pues bueno, sea un cerebro pequeño y teniendo en cuenta los retos enormes que tenemos que afrontar en la humanidad, pues será insuficiente, ¿no? Incluso en países pequeños o en regiones o incluso en el ámbito local, ¿no? Bien, aquí en este cuadro lo que se nos señala es, bueno,
sobre la base del Observatorio Regional de Planificación, que tiene CEPAL, bueno, pues establece los planes de acción de gobierno abierto. Los planes de acción de gobierno abierto, en este caso del 11 al 21, bueno, pues nos muestran que realmente se ha generalizado en toda la región, ¿no? Prácticamente. Esto es del 21-22. Bueno, estoy seguro que ya, aunque no está actualizado, pero sí por lecturas que ustedes les he suministrado, pues bueno, se ha generalizado. Simplemente el verse un país que no está aquí en esta tabla, ¿no? En este gráfico, pues bueno, lo lógico es que automáticamente esto le mueva a firmar la Alianza para Gobierno Abierto y establecer los planes de acción, ¿no? Hay algunos países que van por el cuarto plan de acción, ¿no? Incluso ya algunos más van por el quinto plan de acción. Bien, bueno, esto es un modelo, este es el caso de Honduras, sobre un modelo institucional, donde, bueno, pues está junto a la Coordinación General del Gobierno, la Dirección Presidencial sobre el presupuesto de inversión pública, y aquí se van incorporando, digamos, también la Agenda 2030, etcétera. Este es un modelo que es el que señalaba yo, es un modelo que sobre una estructura ya existente de coordinación interinstitucional e interna del Gobierno, pues bueno, pues establece, digamos, una especialización, pero dentro, digamos, del macro aparato de coordinación general del Gobierno. Es el caso de Honduras. Y bueno, las buenas prácticas, antes de entrar en un apartado específico, pues son fundamentales para la coordinación, para la implementación de la Agenda 2030. La gobernanza interinstitucional e intersectorial pues se ve fuertemente fortalecida por este tipo de buenas prácticas y en materia de alianzas. Ayudan para estas alianzas el desarrollo de la innovación y la ciencia, desde luego los trabajos de ciencias sociales y también en cuantitativos, desde el punto de vista de las matemáticas, la estadística, nos puede permitir pues, obtener, digamos, evidencias de cuáles son las ventajas de estas alianzas. Y bueno, también se pueden orientar, y así se ha hecho en muchos de los países iberoamericanos, en la promoción de la igualdad de género, ¿no? Esto sería uno de los, digamos, el resumen de las alianzas en cuanto a actividad que se ha producido en la región, ¿no? Si vamos a una manera más concreta, aquí necesariamente tengo que ser mucho más, digamos, rápido, pues porque es infinito lo que hay, y desde luego tómenselo simplemente a título de inventario, porque como les he dicho, en cualquiera de las plataformas de Naciones Unidas o incluso en algunos países, o como hemos visto del Pacto Global en Colombia, pero en muchos de sus países, pues van a encontrar muchísimos casos buenos del sector privado, sector social, y a nivel mundial, y estamos hablando solo de Iberoamérica, pero pueden encontrar muchísimas experiencias en cualquier otro país del mundo, ¿no? Durante la pandemia vimos que se habían producido alianzas público-privadas en áreas de telecomunicación, en los temas sanitarios, en temas farmacéuticos, en temas de, bueno, trajes de protección, etcétera, etcétera. Bueno, esto fue un estallido. Lo comentábamos el otro día en una reunión aquí en Madrid. Bueno, pues esto, pues algunos pensaban que esto iba a ser un acelerador y que iba a poder desarrollar claramente un empuje tremendo por la Agenda 2030. Desgraciadamente no ha sido así. Muchas cosas se hicieron solo bajo, digamos, el paraguas de la emergencia, pero después no continuaron o siguieron por el cauce, digamos, no, habitual, ¿no? Bueno, aquí vienen las buenas prácticas en alianzas y, como les digo, esto es infinito. Es absolutamente infinito, pero simplemente voy a referirme a las materias para que vean la enorme diversidad, ¿no? Y aquí solo hago referencia a los ODS 16 y 17, ¿no? Pero hay alianzas en todos los, lógicamente, que afectan a todos los ODS, ¿no? Bueno, pues aquí vemos desde los temas de carteras de inversión personal, agentes de transformación social, la agenda urbana, capacitación para entrenadores sobre el medio ambiente, este es el caso de Kenia, he citado a España el caso de Cataluña, Paraguay, promoviendo la paz y la justicia en Bangladesh, estrategia de desarrollo nacional del gobierno peruano, el gobierno abierto con PNUD, con distintas instituciones en México, y bueno, pues el Plan Municipal de Ordenación Territorial Godoy Cruz en Mendoza, en Argentina, el de indicadores básicos para la presentación de informes de las entidades al logro de las ODS en Guatemala, específicamente del sector privado, en las áreas de economía, ambiental, social e institucional, estrategias territoriales y urbanas para el desarrollo sostenible urbano, la Comisión Europea, por ejemplo, en Brasil, de ONU Habitat y Colab lanza una aplicación móvil para una consulta pública abierta sobre las condiciones de vida en las ciudades.
programa de liderazgo juvenil, en este caso con Causa, en América Solidaria, que afecta a distintos países. Índice de Transparencia de Bogotá, es una herramienta liderada por la Veeduría Distrital de Bogotá desde 2016, que es un sistema de seguimiento que trata de identificar fallas en las prácticas institucionales para evitar los riesgos de corrupción, etcétera, etcétera. En este ámbito, el índice de prosperidad de la Ciudad de México, también en México apoyar la localización de la Agenda 2030 en los gobiernos subnacionales, en el conjunto del país, o bueno, pues en los temas de generar datos para las comunidades indígenas en Bolivia, o prioridades nacionales para el desarrollo de los territorios en Guatemala, programa de modelo de Naciones Unidas para el sector público en Argentina, metodología para implantación de prácticas comunitarias en el estado de Oaxaca, en México, núcleo de ese Objetivo de Desarrollo Sostenible Brasil, que está dirigido a los municipios, bueno, y después podemos seguir, energía sostenible y cambio climático, con ejemplos en distintos países o carácter global, a nivel mundial, desde el 2015, o de forma específica en Argentina, o la Alianza Solar Internacional con 120 países, o el Corredor de Energía Limpia en África Oriental, o Iniciativa de Resiliencia Climática en los países del Caribe. Este es un tema muy interesante, desde 2018, o energía renovable y eficiencia energética también en el Caribe, salud y seguridad alimentaria para eliminación de la malaria en República Dominicana y en América Central, alimentación escolar en más de 70 países en el mundo, seguridad alimentaria y agricultura sostenible en Bolivia, agricultura climáticamente inteligente en África, concretamente subsahariana, Alianza del Pacífico en Educación y el Desarrollo Económico en Colombia, Chile, México y Perú, Alianza Global para la Educación en más de 60 países del mundo, infraestructura y desarrollo urbano, en este caso en África desde el punto de vista de la infraestructura, transporte en el caso de Asia, arrecifes del coral del Caribe, resiliencia costera en Colombia, conservación del corredor seco de Centroamérica, agua y saneamiento para comunidades rurales en Perú, salud y desarrollo rural en más de 75 países en desarrollo, o buenas prácticas en alianzas como la caravana de los ODS en Venezuela, con la participación de Naciones Unidas, o en el caso español, la Agenda Euskadi País Vasco, los temas de políticas vascas, desde el punto de vista tanto territorial como también global de esta comunidad autónoma, como también desde el punto de vista subnacional, ¿no? Bueno, como ven, yo les animo a que entren en la plataforma, que cliquen en esos, esperemos que no se hayan roto en estos días, esos enlaces, y van a ver cómo yo mismo cuando entro de vez en cuando me quedo sorprendido muy positivamente, ¿no? Es infinito lo que uno puede encontrar ahí y realmente de un enorme interés. Entonces, digamos, no hay excusas, vamos a decirlo claro, ¿no? No hay excusas. No, es que puedo hacer, no, esto es difícil. Si ustedes le dedican a eso una tarde, simplemente, ¿no? Que estén aburridos el fin de semana. Voy a ojear lo que hay en esta materia que es relacionada con mi trabajo, relacionada con mi centro o con mi organización. Van a sorprenderse y decir, uy, qué ideas más originales. Y muchas de ellas ahí están los contactos, ¿no? Para poder conectar con las personas que son los responsables o que pueden dar la información, ¿no? Desde un punto de vista teórico, nos vamos también al diseño de alianzas, ¿no? Como ven, esta lección es un poco más corta desde el punto de vista de mi exposición, porque aquí el trabajo lo tienen que hacer ustedes. El trabajo tienen que completarlo ustedes con la documentación y con esta presentación, clicando en las plataformas y clicando, digamos, en los ejemplos y navegando. Tienen que navegar y busquen lo que a ustedes más les puede interesar y verán cómo se van a sorprender, ¿no? Bueno, vamos al diseño de alianzas. Ya hay una doctrina, digamos, asentada en los organismos internacionales, en el Banco Mundial, en OCDE, en CEPAL, ya hay una doctrina de cuáles son las buenas y las malas alianzas y qué tipo de alianzas hay. Yo no he querido ser demasiado extenso en esta cuestión porque, bueno, les he citado la bibliografía más relevante, o sea que eso no hay problema, pero bueno, aquí también he tratado de ser lo más sintético posible, ¿no? Bueno, en primer lugar, el papel de la cooperación internacional, ¿no? Bueno, pues hay 3 formas de facilitar esa transformación digital para una mayor inclusión, que es una de las cuestiones que preocupan, que son las brechas digitales, y bueno, pues la cooperación puede ayudar a soldar esas brechas digitales. Bueno, pues esto nos preocupa a todos. Ayer, en una inauguración de un curso, como les señalaba, pues esta cuestión surgió
Y me preguntaba sobre esto, pues mira, ante la duda, más alianzas, más apertura. Y esto es lo que dice OCDE para América Latina, ¿no? Trabajar con más herramientas y actores, desarrollar capacidades internas de las organizaciones. Esto lo decíamos ayer también por la tarde. Mire, las organizaciones podemos tener más gente, menos gente, pero tenemos la gente que tenemos. Vamos a desarrollar las capacidades internas de nuestras organizaciones mediante su capacitación y mediante el intraemprendizaje, y esto es generando innovación interna. Esto es muy importante, y esto pone el foco la OCDE, ¿no? Tercer punto es trabajar de manera inclusiva, ¿no? Es trabajar de manera inclusiva. Es decir, lo que les he señalado antes, esa forma de enfocar la Agenda 2030 en cada una de las políticas públicas y, por lo tanto, también entender que la diversidad es necesaria para evitar las políticas sesgadas y también para no mermar los derechos civiles, sociales, políticos y económicos de las personas y no generar exclusión. O sea, no es una opción. Cuando no somos diversos, excluimos. No son ellos los que se excluyen. Nosotros los hemos excluidos en la manera que hemos tenido de enfocar las políticas públicas y el propio desarrollo de la Agenda 2030. He saltado dos. Bueno, ¿qué tipo de asociaciones público-privadas? Ya sé que en algunos casos, en otros cursos y en otros cursos que he dado, no solo para el CLAD, sobre esta cuestión, son una cuestión polémica. Bueno, porque vamos a siempre ser reticente, en algunos países no ha salido bien. En este caso, el Banco Mundial lo que nos dice, mira, hay todos estos tipos de alianzas público-privadas, ¿no? Pues hay 2, 4, 6, 7. Desde una baja intensidad, digamos, que es reestructuración de empresas de servicios públicos, mercantilización y descentralización, que es prácticamente contratación externa, y obras civiles y contratos de servicios, que eso sería que el sector público posee y opera activos, que eso es lo que hacen las administraciones públicas desde el siglo XIX, o sea que eso no, incluso antes, incluso mucho antes, pero bueno, de una forma más generalizada, las grandes obras públicas, la implantación del ferrocarril, etcétera, etcétera. Y ya cuestiones asociación público-privada más propiamente, ¿no? Acuerdos de gestión y operación, arrendamientos, concesiones, desprendimiento parcial de patrimonio público o desprendimiento ya lo más avanzado desde el punto de vista de esas alianzas público-privadas, desprendimiento total de los activos del patrimonio público, ¿no? Eso sería una privatización total. Bueno, estos serían los 7 elementos. Evidentemente no hay por qué llegar al último, pero hay que reflexionar sobre cada uno de ellos y hay que ver en cada caso cuál es el que, en su caso, si es necesario, debe adoptarse. Casi todos los países han puesto cautela, los países, sobre todo los europeos, cautelas en este tipo de alianzas, efectivamente, para que se defienda el interés general y no quede, digamos, absorbido, atraído por los intereses particulares. Pero es una responsabilidad de la administración elegir el modelo de alianza y también hacer el seguimiento y establecer los sistemas de control, evaluación y castigo, en su caso, cuando se separen de los objetivos del cumplimiento del interés general. Bueno, estos, aunque son datos antiguos, sí que nos sirve porque no he visto la actualización de CEPAL en el caso de América Latina, las inversiones privadas, ¿no? El porcentaje del Producto Interior Bruto no son muy elevadas, son crecientes decrecientes, nos movemos alrededor de una más o menos 2,5% del Producto Interior Bruto, no es excesivo. Esto es en cuanto a esquemas, perdón, este salta solo, a esquemas de asociaciones público-privadas. No es excesivo, es decir, que teóricamente hay un desarrollo potencial muy alto, pero también con una serie de cautelas, ¿no? Bueno, las cautelas son estas. CEPAL nos dice cuáles son las lecciones aprendidas en la región sobre las alianzas, ¿no? Bueno, primero que dependen del entorno en que se desarrollen. Cada país es un entorno diferente y dentro de cada país, cada región, cada municipalidad, ¿no? Las alianzas público-privadas para la provisión de infraestructura son muy importantes para complementar para la inversión pública. Esto es indudable. Necesitamos la colaboración público-privada porque es insuficiente, digamos, son insuficientes los recursos públicos. Pero bueno, hay que tener una serie de cautelas. ¿Qué cautelas? Pues establece 9, ¿no? Lecciones aprendidas. Marco legal e institucional fuerte y estable y un vínculo directo con las políticas públicas de infraestructura. Es decir, no puedo contratar una carretera si no está dentro de un plan nacional de infraestructura y si además no existen unos mecanismos institucionales fuertes en materia de contratación, en materia de aparato administrativo, en materia técnica, de oficinas técnicas y digamos, de nivel de ingeniería, hablando de infraestructuras suficiente dentro de la plantilla de cada una de las administraciones. La necesidad de que los organismos responsables ejerzan un liderazgo activo, ¿no? Hay que decir, un proceso inclusivo y representativo basado en consensos,
no es solo de arriba abajo. Si voy a hacer una infraestructura en un territorio, tengo que contar con la población, con los intereses, etcétera, etcétera, las organizaciones sociales que actúan en ella y también, lógicamente, con el tejido económico que existe en ella. Realización de estudios de factibilidad e impacto, pues medioambiental, social, incluso de género, aspectos que tienen que ver, digamos, con cuál va a ser el impacto que va a generar esa infraestructura. Solo a veces vemos la parte positiva, pero también puede tener deseconomías o impactos negativos que pueden causar graves problemas, ¿no? Bueno, hay que estudiar los riesgos que se corren, ¿no? A la hora de implantar una alianza público-privada, estableciendo riesgos para cada una de las partes involucradas, para que quede bien claro desde el principio, en fin, quién hace qué hace cada uno y además qué riesgos corre cada uno, ¿no? Un análisis técnico y financiero de los beneficios y costos, un estudio económico y técnico y financiero, por lo tanto, hay que planificar o planear y tiene que ser transparente en ese seguimiento. Por eso he dicho antes que las obras, sobre todo infraestructuras, no deben ser unas obras en el vacío, sino dentro de una planificación. El sector público tiene autonomía a los intereses privados, debe defender el interés general. Los intereses privados pues deberían defender el interés general, pero defienden sus intereses y es legítimo, está claro, ¿no? Pero cuando hay una alianza público-privada, evidentemente la responsabilidad de que cumpla el interés público o interés general por parte de los intereses privados es del ámbito público, es del Estado, es de la administración pública, que tiene que sujetar a los intereses privados en el acuerdo que hay, ¿no? Evidentemente unos tirarán en los intereses privados a su beneficio y la administración pública tiene que defender el interés general de todos, ¿no? Y por último, la supervisión y control de la ejecución, ¿no? Por parte de los entes públicos, porque si yo me desentiendo de la alianza, pues bueno, pues del contrato que he realizado, de la concesión que he realizado, y después pues no sirve para nada, evidentemente caigo en riesgos gravísimos, ¿no? Y en la evaluación ex post de los proyectos. Tengo que evaluar efectivamente si todas las cautelas que he tenido, todos estos aspectos de riesgo, de planificación, de evaluación, etcétera, etcétera, realmente se han cumplido y qué efectos han tenido de impacto en la obra que se estaba pretendiendo, ¿no? Hay otros autores que hablan, y esto es más gráfico, sobre los 7 pecados capitales de las alianzas público-privadas. Vamos a dar una vuelta a tuerca más, ¿no? Le damos una vuelta a tuerca más y entonces decimos, bueno, dar demasiadas garantías gubernamentales, ¿no? Es decir, bueno, vamos a darle muchas garantías a las empresas privadas o a las organizaciones privadas o sociales para que estén contentas y así puedan actuar y yo consiga mi objetivo. Bueno, hay que llegar a un equilibrio, esa sería la lección, ¿no? Para no cometer ese pecado. Segundo, no aprovechar las ventajas comparativas del mercado. Oiga, no busque al primer promotor de infraestructuras o promotor de un servicio público, sino que haga una oferta general para que ustedes se aprovechen de las ventajas que hay en el mercado y de las soluciones técnicas, económicas, etcétera, ¿no? El pecado 3 es, pues, bueno, que se equivoquen los parámetros de licitación. Bueno, hay un ejemplo en España muy claro, en alguna de las carreteras que rodean Madrid, que son, en fin, que fueron costosísimas y se hizo un cálculo negativo desde el punto, vamos, mejor dicho, se hizo un cálculo muy generoso sobre el tráfico que iban a soportar esas carreteras que se llaman radiales de Madrid, ¿no? Pues no se cumplieron ni de lejos y al final tuvo que el Estado rescatarlo, indemnizar a las empresas, aquello fue, en fin, un pequeño fiasco o un gran fiasco, no estamos hablando de miles de millones de euros, ¿no? Entonces, bueno, pues esto pues, tienen que hacerse bien los parámetros de licitación y tiene que ver con lo que he señalado antes de una buena planificación, una buena medición, etcétera, etcétera, y unos buenos, digamos, indicadores, ¿no? ¿Qué es otro pecado? Bueno, pues un pecado propio de nuestras organizaciones, que es tener múltiples agencias de alianzas público-privadas en el gobierno. Una para las infraestructuras, otra para los servicios públicos, otra para los sanitarios, otra para, etcétera, para educación, para construcción de infraestructuras educativas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, está claro que es conveniente que esté centralizado porque si no, bueno, pues habrá distintos criterios y probablemente hay muchísimo riesgo de que el sector privado, digamos, coopte los intereses públicos, ¿no? Bueno, fallas en el abordaje de los conflictos de interés y disputas, es decir, no tener órganos especializados bien formados, porque inevitablemente habrá disputas y conflictos de intereses. Eso es normal en cualquier acuerdo, cualquier contrato, especialmente si es a largo plazo y si, digamos, tiene un montón de imponderables como los grandes contratos de infraestructuras, etcétera, ¿no? Bueno, los fondos de pensiones, los fondos de capital, los fondos financieros internacionales,
no son la solución mágica. Bueno, tengo un fondo, yo qué sé, noruego, el fondo noruego estatal, y entonces resulta que, bueno, yo logro captar fondos de ese y ya está. Bueno, el fondo noruego, cualquier otro fondo privado, eso es público, pero bueno, público pero de gestión privada. Pero pues tiene sus propios intereses y por lo tanto, bueno, pues no es una solución mágica, no es una varita mágica, ¿no? Y por último, el último pecado capital, ¿no? Pues es asumir que las compañías de construcción y las empresas concesionarias son buenos sustitutos, ¿no? Es decir, vamos a ver, la iniciativa pública tiene una serie de un papel que tiene que acometer y tiene una serie de tareas en cuanto a planificación, en cuanto a evaluación, en cuanto a seguimiento, en cuanto a defensa del interés general, que no es el papel de las compañías de construcción ni de las empresas concesionarias ni tampoco de los fondos de pensiones. Cada uno tiene que hacer su papel y si el Estado no hace su papel, la alianza no va a funcionar y el ciudadano percibirá como negativa la alianza, ¿no? Simplemente han obtenido beneficio y esa inversión no es productiva en términos sociales, ¿no? Bueno, vamos concluyendo. Vamos a hacer hoy una revisión corta de este tema. Y las conclusiones son relativamente sencillas. Bueno, las alianzas están en la esencia de la Agenda 2030. Necesitamos la diversidad, y vuelvo a insistir, para evitar políticas sesgadas y la exclusión social. Ningún actor, ni el propio Estado, tiene recursos suficientes para abordar todos los retos de la Agenda 2030 y los retos sociales que son crecientes. El papel del Estado es activar la sociedad. No basta decir con que las organizaciones sociales son débiles, hay poco capital social. Eso es responsabilidad, efectivamente, de las organizaciones sociales, pero el Estado es una nueva fase. Koenig lo comentaba hace ya unas décadas, ¿no? Es un nuevo Estado, es el Estado activador socialmente. Claro que esto es duro decirlo, o sea, es la administración pública la que activa a la sociedad para que la sociedad le ponga trabas al Estado, le dificulte, sea más abierto, sea más transparente, rinda cuentas, se someta a evaluación externa. Claro, esto es duro, ¿no? Es duro para el Estado, pero es que si no, lo que se produce es un efecto de desapego, de desafección, de alejamiento y por lo tanto de empobrecimiento de la democracia, como desgraciadamente vivimos en muchos de nuestros países, ¿no? Bueno, la importancia de compartir experiencias para avanzar. Les animo, este curso va de esto. Va de esto, en esta semana pues vamos a tomar los fundamentos teóricos y la última semana es trabajo en equipo, trabajo en grupo y compartir experiencias en cada uno de los países sobre la Agenda 2030, cómo se está desarrollando en cada una de las áreas que ustedes están trabajando. La plataforma de alianzas de Naciones Unidas, que son buenas prácticas, y del Pacto Global y desde el punto de vista de organizaciones sociales y económicas, y las alianzas público-privadas no pueden ir contra los beneficiarios finales. ¿Quiénes son los beneficiarios finales de las alianzas público-privadas? Pues son los ciudadanos, es la sociedad en general. Por lo tanto, esa alianza, si al final resulta que los ciudadanos, la sociedad, no se ven beneficiados, pues está claro que esa alianza es mala, ¿no? Y me quedo con, bueno, pues una idea machacona desde el primer día en este curso, la necesidad de reformas institucionales profundas. Necesitamos un Estado de Derecho, un sistema contractual, un sistema legal, un sistema judicial, un sistema de revisión de los actos administrativos, que sea fuerte. Si no, tendremos problemas. Si no, tendremos problemas y esas alianzas público-privadas, pues efectivamente serán vistas negativamente, con razón, con razón. Y lo dejamos aquí. He sido relativamente rápido, han sido unos 40 y algo minutos, es como deberían durar yo creo que todas las presentaciones y quedo a su entera disposición, ¿no? Para cualquier duda, reflexión y desde luego les animo a los que no estén todavía al día de los ejercicios, pues bueno, que pongan en marcha, ¿no? También que se me olvida, y con Leonel no lo sabe, pero en la semana que viene es una hora más tarde, ¿no? Tengo temas de intendencia familiar que han cambiado, en España cambian los horarios infantiles y escolares, cambian a partir del 1 de octubre y ¡bum! Y de repente todos los críos salen más tarde de las escuelas, ¿no? Y entonces es imposible, hasta ahora estaré recogiendo a mi hijo pequeño, ¿no? Y bueno, Muchísimas gracias. quedo a su disposición entonces, a lo que ustedes me vayan requiriendo. Muchísimas gracias, profesor. Les recordamos a todos los participantes que pueden hacer sus preguntas o comentarios a través del chat correspondiente o a través de la opción de levantar la mano y estaremos otorgando derechos de palabra para que puedan hablar directamente con el docente. Teníamos para acá un comentario de
Margarita, buenos días. Ante la rendición de los avances en el cumplimiento de los ODS, creo que se hace cuesta arriba para los ministerios acá en Venezuela porque hay muy poco personal y poca preparación en el área. La propuesta sería una entidad que se dedique exclusivamente a los ODS: capacitación, actualización, promoción y divulgación, informe y datos, con las herramientas tecnológicas que garanticen su transparencia. Bien, vamos a ver. Hay dos opciones, bueno, muchas opciones. Yo, como dice el estudio de todos los países de Iberoamérica, incluido España, Portugal y Andorra, cada uno ha buscado una solución. Pero mire, mi experiencia dice que si ya hay dificultades para obtener recursos en cada uno de los departamentos, para obtener recursos especializados en la Agenda 2030, en su seguimiento, evaluación, indicadores y capacitación, pues probablemente haya las mismas dificultades para crear un departamento específico. Esta es mi opinión. Yo creo que la Agenda 2030 y sus principios no son una política pública al uso, sino que es un sistema como que afecta a todas las políticas públicas. Por lo tanto, cada departamento tiene que integrar en su acción diaria, en su trabajo, en su orientación, en su planificación y en su presupuestación, tiene que introducir los principios y los valores de la Agenda 2030. Dicho esto, si hay recursos, efectivamente, para crear un órgano especializado, pues bien, si esa es la solución que tienen en su país, yo no tengo nada que objetar. Pero mi experiencia muestra lo que he señalado antes. Si hay dificultades en cada uno de los departamentos, es muy probable que exista también para crear a nivel general. Pero yo creo, y vuelvo a insistir, en que es muy importante que sea asumido por cada una de las políticas de cada uno de los departamentos. Esto es muy importante. Un trabajo que hice para Costa Rica de la mano del CLAD sobre el alineamiento de la Agenda 2030 con las políticas públicas y con la planificación en Costa Rica, que es un país que se caracteriza en toda la región por una planificación muy intensa y a medio y largo plazo, pues digamos pone de manifiesto esto. Donde mejor se cumplía la Agenda 2030 eran aquellos departamentos que habían asumido los principios, los valores y habían puesto en marcha dentro de sus propias políticas, digamos, rutinarias, habían introducido, digamos, estas metas que marcaba la Agenda 2030, ¿no? Muchísimas gracias, profesor. Luis Genaro García de México consulta lo siguiente: para garantizar buenas prácticas en el seguimiento de los ODS en México sin sobrevaluarlos, ¿cuáles son las recomendaciones para establecer indicadores claros, medibles y ajustados a las realidades locales? Adelante, profesor. Bueno, pues como todo, como le digo yo a mis estudiantes, ¿no? Cuando me piden hacer un trabajo fin de grado, les digo, vale, muy bien, me proponen un tema, digo, el tema es muy interesante, fenomenal. Digo, primera cuestión, ¿hay datos? ¿Hay información? Si no hay información y no hay datos, pues no hay indicadores. Esto es lo primero. Bueno, dicho esto, que nos habla de la necesidad de la capacitación institucional y la fortaleza institucional, etcétera, etcétera, y que es, bueno, como digo yo, insisto siempre, bueno, afortunadamente en México tienen ustedes numerosísimos ejemplos y buenas prácticas de localización de los ODS que hemos visto o seguimos viendo, porque todavía hay estudiantes vamos, o participantes que no han entregado todavía los trabajos, digamos, de localización de los ODS en varias ciudades mexicanas, grandes y no tan grandes. Y también hay buenos ejemplos y guías de localización de los ODS en toda la región. Bueno, eso era el tema 2, ¿no? Ahí lo pueden ver ustedes, todos los ejemplos, y van a buscar, pueden encontrar indicadores. Y además, en ciudades cercanas a la suya, o ciudades, algunas igual tienen más capacidad, pero bueno, lo que se suele hacer es tomar, lo ideal es tomar como referencia los indicadores, digamos, globales de Naciones Unidas, pero bueno, si no, pues es cuestión de adaptar esos indicadores a la información disponible. Y después, eso sí, esa información disponible que hay, pues acrecentarla con la información necesaria para tener esos indicadores globales, porque si no nos vamos a quedar en unos indicadores muy parciales y por lo tanto no son comparables con el conjunto del país, en este caso de México, o el conjunto de la región, que es en Latinoamérica o a nivel mundial, ¿no? Entonces, pero insisto, hay muchísimos buenos ejemplos. Yo les puse las transparencias en la presentación del año pasado, de la semana pasada, les puse una serie de ejemplos, ¿no? Muchas gracias, profesor. Rafael Rodríguez señala lo siguiente: tengo una propuesta de capacitación y algunas acciones para contribuir más profundamente a los ODS, principalmente en cuanto a pobreza, hambre cero
y cambio climático en mi organización, pero implica recursos económicos que son escasos. Bueno, ¿con quién puedo acudir? Ya tendría que... No, no, eh, de manera general. Yo le animo a, bueno, pues eso que, vamos a ver, en su país no sé exactamente cuál es, pero bueno, yo le animo a ver primero si hay pacto global, que supongo que sí, alianza global, que es digamos, el sector privado y el sector social, que normalmente lo hay en todos los países, y ver qué organizaciones son las que están dedicándose a las cuestiones de Agenda 2030 y qué, digamos, alianzas existen ya. Ahí puede encontrar incluso, y no es tan extraño, sino es habitual, pues organizaciones que dan formación gratuita mediante acuerdos y alianzas con las organizaciones. Lo mismo sucede en el ámbito universitario, ¿no? También encontramos esa localización, esa descentralización de la Agenda 2030 en el ámbito universitario, pero yo le animo a que busque las alianzas que existen ya en su país, que ya están instituidas si esto me lo hubiese dicho hace 5 o 6 años, pues yo diría, uff, complicado, vamos a verlo, aunque había pocas, pero hay muchísimas en casi todos los países. Eso es cuestión de mirarlo, miren el pacto global de su país, que está localizado, y busquen las buenas prácticas que hay, y por lo tanto en esas buenas prácticas encontrará agentes, actores, que algunos de ellos estarán dispuestos a colaborar en esos ámbitos, seguro, seguro, seguro. bueno, Alicia nos comentaba, profesor, más que todo sobre países que debido a la situación política tal vez no puedan ofrecer datos en cuanto a su posicionamiento dentro de la región de América Latina y el Caribe en cuanto a los ODS. Por acá no tenemos más preguntas de momento. Sí, sería eso de momento, profesor. No tenemos Bueno, la ahora... reflexión última que decía Alicia, ¿no? Vuelvo a insistir en los temas institucionales, en la necesidad de tener servicios estadísticos nacionales fuertes, aunque ya sé que eso es dificultoso, lo mismo en los ámbitos pues, subnacionales, en el ámbito federado, en los ámbitos regionales, en los ámbitos municipales, es muy importante. Lo que no se mide no existe, ni se puede comparar, ni se puede evaluar, y por lo tanto vamos a ciegas. Y esto no puede ser, ¿no? Afortunadamente ha habido grandísimos avances en la región en los últimos años. Hay un sistema regional de estadística muy potente. CEPAL tiene una base de datos muy potente. CLAD acaba de llegar a un acuerdo con el BID sobre datos y sobre el hub que ha creado con BID, muy, muy interesante y muy, muy útil, que les animo a usar porque así pueden compararse y ahí pueden ver los indicadores de referencia, que son los indicadores, claro, después es difícil bajarlos a nivel local, como antes señalaba, pero bueno, hay que hacer esfuerzos o buscar indicadores equivalentes, ¿no? O tratar de construirlos, pero siempre poniendo la mira en el futuro y por lo tanto en esos indicadores que son homologables, que eso es muy importante. Eso es trabajoso, es lento, pero todos los grandes municipios en el mundo, todos, tienen sus propios servicios de estadística, lo cual facilita crear esa localización de la Agenda 2030, por ejemplo, ¿no? Muchas gracias, profesor. Tenemos la mano levantada de Marina. Vamos a darle el derecho de palabra. Marina, adelante. Sí, muchas gracias. Buenos días a todos. Yo tengo una duda. Lo que pasa es que nosotros estamos haciendo un proyecto por parte del Instituto de Investigaciones Sociales de cómo poder tener una mejora en la gestión pública, pero referente a la parte de energía y de agua. En particularmente ahorita nos estamos enfocando más en la cuestión energética. Entonces, lo que hemos estado viendo que dentro de los objetivos que tiene nuestro país, que es México, que es se han establecido varias variables pero hacia la población general y a su vez tener mayor infraestructura de iluminado. Pero hay un tema que nos ha estado dando rebotes dentro de esta gestión pública es que para de manera interior hacia las dependencias de gobierno, resulta que no hay una herramienta y hay gastos exuberantes de luz y aparte de eso, este, adeudos enormes. Y pongo un ejemplo en el caso de las escuelas de educación pública en la Ciudad de México, estamos hablando de adeudos de billones y billones de recursos
bueno, de adeudos. ¿Por qué? Porque no, como estamos hablando casi de 4,000 escuelas que se encuentran a nivel básico, pues a veces se llegan a colgar del alumbrado público. Hay muchas este tipo de situaciones de que se vuelven y de que sobre todo, por ejemplo, la dependencia que se encarga de esto, que es la autoridad educativa de la Ciudad de México, no tiene el suficiente recurso. Entonces estamos cayendo como una bola de nieve, porque al final del día ese recurso lo maneja aquí, bueno, en este caso la Secretaría de Hacienda, y a su vez bueno, ahí ha sido una falta de planeación. Entonces lo que nosotros estamos viendo es que realmente exista una evaluación nuevamente de todos estos indicadores del presupuesto, base a ser, bueno, bajo resultados, en la cual realmente tome en consideración todas las dependencias coadyuvantes, que en este caso sería Hacienda, Secretaría de Energía, Comisión Federal, Función Pública, principalmente para evitar esa situación. ¿Por qué? Porque en primera, pues tenemos que mejorar en la infraestructura hacia todas estas instancias sociales en particular. Y la otra es, ahí, bueno, tener una situación de reorganización presupuestal para poder cumplir con este lema que, bueno, que como ustedes sabrán, hoy ya toman nuevamente posición el nuevo sexenio aquí en el gobierno. Entonces, van a seguir con esta parte de la austeridad, pero si no estamos con esta cuestión de presupuesto y de reorganización hacia adentro, porque todos los objetivos que se han venido generando sí ha fortalecido a la población en general, pero hacia adentro hay un caos, y la propia normatividad te establece que, pues, por ejemplo, en el caso del agua, por cuestiones fiscales, si ya prescribieron 5 años, pues ya no, ya está condonada el agua, ¿no? Bueno, en el caso de la luz no es así, pero entonces ahora sí se ve que sería ya un hoyo sifondo por tantos adeudos. Entonces sí quería saber su comentario, doctor, para ver de qué forma podemos nosotros tener ciertas variables que nos permita tener una mejor gestión pública. Es cuanto. Gracias. Pues muchas gracias, Marina. Bueno, vuelvo a repetir la idea de que busquen buenas prácticas. En mi país es una cuestión que se planteó también hace unos años, especialmente con la crisis del 2010. Bueno, empezó en el 2008, pero España, digamos, fue más fuerte en el 2010, y donde los ayuntamientos, especialmente las municipalidades, llegaron a acuerdos con las compañías suministradoras eléctricas y establecieron programas, digamos, de ahorro energético en las instalaciones públicas, con ahorros muy importantes. Busque en la plataforma, digamos, de alianzas y de colaboración, alguna de las que he señalado, busque en el ODS correspondiente de energía, busque los acuerdos que hay, las buenas prácticas que hay y las alianzas que hay entre el sector público y el sector privado. Después, la siguiente fase de lo que usted está planteando es la incorporación de la inteligencia artificial para el ahorro energético. Esto sucede en bastantes ciudades. Hay una que creo que se pone como referencia en la semana anterior, que es el caso de Buenos Aires, el caso de las luminarias en la ciudad. Pero bueno, yo conozco bastantes ciudades en España, muchas ciudades en España, donde se ha incorporado uno y otro caso, ¿no? Por el tema de los ahorros energéticos, introduciendo, pues bueno, pequeñas inversiones o inversiones importantes de la mano de las compañías suministradoras, y por lo tanto estableciendo una regularización digamos, del costo del servicio a medio y largo plazo, reestructurándolo. Y por otro lado, también la incorporación de inteligencia artificial a través de sensores, a través de Internet de las cosas, de tal manera que se pueda ajustar tanto las luminarias como en materia de calefacción o de aire acondicionado en las instalaciones, ¿no? O incluso los temas de riego en el césped, el cambio, por ejemplo, en materia de agua, ya que la cita usted, aunque se ha centrado en energía, el cambio en Madrid, por ejemplo, se han cambiado todas las especies vegetales que estaban en los jardines por especies
más arizónicas, que necesitan menos agua, ha cambiado el modelo de verde, que es el modelo, digamos, del norte de Europa, anglosajón, o, en fin, sobre todo el césped del golf, ¿no? O irlandés o inglés, ¿no? Que en España solo se ve en el norte y solo la cornisa cantábrica, y el resto es costosísimo, evidentemente inviable desde el punto de... Pero bueno, se pueden hacer pues con agua reciclada, bueno, y cambiando las especies, cambiando mil historias, ¿no? O sea, hay muchísimos buenos ejemplos en el sector educativo, en el sector sanitario, de todo tipo. Yo, en fin, no es mi especialidad, pero yo le animo, y si de aquí a que acabe el curso no encuentra alguna solución, alguna buena práctica, yo me pongo en contacto con mis compañeros que saben de esto y yo le doy algunos casos españoles y probablemente algunos a nivel mundial, ¿no? Pero bueno, hay muchísimos. Yo conozco ciudades donde han hecho ahorros del 10, 15, 20%, pero en poco plazo, lo han hecho con poco plazo. Es cierto que requieren inversiones, pero por eso hace falta alianzas con las empresas suministradoras de la energía, ¿no? Porque ellas también están dispuestas, ¿no? Porque también obtienen más información, baja el consumo, pero también ellos tienen que asegurar al cliente frente a la competencia de otras compañías, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de cuestiones hay muchas soluciones. Yo lo he visto y además con el agrado. Yo fui responsable de medio ambiente en mi comunidad autónoma durante 4 años y bueno, lo he seguido y he visto que se han hecho grandes avances tanto desde el punto de vista energético como en el ahorro del agua, ¿no? Se han hecho grandes avances porque la tecnología está disponible y, como digo, hay muy buenas prácticas a nivel mundial. Muchísimas gracias, profesor. Solamente teníamos una consulta sobre el contenido de este módulo 4. Estaremos entonces colocándolo a disposición. Estaremos colocándolo entonces a disposición próximamente. No tenemos de momento más preguntas, solamente de nuestra parte agradecerle nuevamente a todos los participantes por la conexión, al profesor Manuel Arenilla, instarles a que puedan cumplir pues con todas las actividades que están ya disponibles en el campus virtual de la Escuela del CLAD y a las entregas correspondientes para la obtención de su certificado y bueno, la aprobación del curso. ¿Algunas palabras, profesor? Sí, por mi parte decirles que ahora, mientras estaba hablando el profesor Barreto, pues les voy a subir la presentación como es costumbre. De hecho, se la estoy mandando en estos mismos momentos al WhatsApp, con lo cual ya la podrán descargar cuando sea posible. Y insistirles, por favor, es una gran oportunidad. Hay personas que se han quedado fuera de este curso y, por lo tanto, hagan un pequeño esfuerzo de seguimiento. Si necesitan un apoyo, digamos, una demora justificada para retrasar la entrega, yo estoy abierto y lo he hecho ya varias veces, o sea, no hay problema. Es muy importante que hagan este aprovechamiento, es muy importante para ustedes y para sus organizaciones, porque ya verán que sobre todo la semana tercera y el trabajo final se orientan precisamente a la transferencia de conocimiento a sus puestos de trabajo, ¿no? Y después el seguimiento que la propia escuela del CLAD va a hacer varios meses después sobre efectivamente cuál ha sido el grado de transferencia de lo aprendido en este curso a sus organizaciones. Por lo tanto, nunca me cansaré de insistirlo la importancia que tiene todo esto. Muchísimas gracias y los espero en la red y la semana que viene. Muchísimas gracias, profesor. A todos los alumnos será hasta la próxima semana. Hasta luego. Perfecto. Buenas tardes. Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo CLAD es un organismo público e internacional de carácter intergubernamental. Su creación en 1972 fue respaldada por la Asamblea General de las Naciones Unidas con la idea de establecer una entidad regional que tuviera como eje de su actividad la modernización de las administraciones públicas, un factor estratégico en el proceso de desarrollo económico y social. Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo CLAD, por la reforma, modernización e innovación del Estado y la administración pública.